Muy buenos días. Estoy con los estudiantes de Matemática 1, sección D. Hoy es nuestra última semana de conversatorio. Los dejo con los estudiantes. Adelante, por favor. Eh, Muy buenos días, mi nombre es Brian Muñoz y el día de hoy les vengo a presentar el tema de lo axiomáticamente imposible. El de lo axiomáticamente imposible, nos quiere dar a entender que una proposición asumida dentro de un cuerpo teórico sobre la cual se descansan otros razonamientos y proposiciones deducidas de premisas puede llegar a ser imposible. Esto empezó con la teoría de los conjuntos. Es- Tiene origen por parte del matemático alemán George Cantor, que se dio cuenta que un proceso se puede repetir un número infinito de veces. Pero lo más extraño de esto es que el número se repetía infinitas veces más uno. Eh, Aunque su comienzo fue algo difícil, actualmente la teoría de conjuntos está muy bien posicionada sobre la base de las matemáticas. Apenas si fue apoyada y apenas su publicación tuvieron algunas contradicciones. Una de las personas que apoyó esta teoría fue David Hilbert, quien mencionó que la teoría de los conjuntos era el paraíso y que jamás nadie expulsaría las matemáticas. Hubo que hacer un gran esfuerzo para dar pie a la teoría. Una de las primeras contradicciones que se encontraron era la paradoja de Russell. Esta quiere decir que al principio, como esta no tenía restricciones, cualquier número podía ser aglomerado en un conjunto. Quiere decir que si uno 2, 3 y 5 pueden ser un conjunto, el conjunto uno 2 3 y 5 que posee cuatro elementos, pero a su vez estos pueden ser un conjunto conjunto uno 2 conjunto 2 3 conjunto 3 y 5 el conjunto 5, pero a su vez estos se pueden unir en un solo conjunto, mientras que uno el conjunto uno pertenece al conjunto junto con 2 3 y 5. Esto quiere decir que no siempre se puede decir, ya que X pertenece a X, X no, y lo que genera una contradicción, ya que X no puede pertenecer a X, pero a la vez pertenece a X. A principios del siglo XX hubo un gran esfuerzo por marcar los fundamentos para siempre bien en las matemáticas. Algunos de estos esfuerzos fueron la Principia Matemática, escrito por Noah Whitehead y Bertrand Russell, eh, realizado para liberar la teoría de conjuntos de cualquier contradicción, publicada entre 1910 y 1913 en tres tomos. Para esto, debido a que son tres tomos, tuvieron que usar varios de cientos de páginas. También el programa de Hilmer, un programa muy ambicioso formulado en los años 1900 y 1921, el cual pretendía dar completitud, conservación y decibilidad, consistencia y formalización al lenguaje. Desde un punto de vista más laxo, quiso ponerle una faja de las matemáticas. Esto fue la razón principal por la cual no funcionó. Fue de mucha ayuda ya que intentó aclarar qué son las matemáticas, cómo se hacen y cómo se demuestran. La formalización. La idea central es fijar un alfabeto para no tener errores de sintaxis, así como en este ejemplo. Cuando abrimos un paréntesis, siempre se cierra la misma cantidad de paréntesis que abrimos. No podemos abrir más ni podemos abrir menos. Al igual que la forma en la que leemos las fórmulas o las ecuaciones, ya que estas se leen x más un medio al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 5. Pero también esta, aunque esté escrita de distinta manera, se lee x más un medio al cuadrado es igual
a 5 elevado a 1 medio. Teorema de la incompletud de Gödel. Teorema de Gödel. Cualquier formulación axiomática de la teoría de los números incluye proposiciones indecidibles. Un gran ejemplo es el que tengo aquí, que dice, una afirmación, estoy mintiendo, cierto o falso. Si esta fuera cierta, quiere decir que no se estaría cumpliendo la primera premisa, que es una afirmación. Pero si la respuesta fuera falso, entonces quiere decir que tampoco se estaría cumpliendo la primera premisa. La máquina de Turing. La máquina de Turing, como yo la entendí, es que re- se encarga de realizar una lectura y escritura de manera automática sobre una entrada llamada cinta, generando una salida de esta misma junto con un conjunto de estados finitos y un conjunto de transiciones. Así como en el ejemplo de aquí podemos ver que el lector es el, es el trapecio rojo. En la presentación les dejé más información sobre los matemáticos y lógicos que dieron paso a estas teorías y hablaron más sobre de lo axiomáticamente imposible. Eh, el glosario. Y muchas gracias por ver. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a presentar la geometría imposible. Esta es la historia de don Raúl. Todo comenzó una noche de viernes cuando Julio, don Raúl y Sotero cenaban. Don Raúl dijo una frase: Dios creó los números naturales, todo lo demás es creación humana, sacando una cartulina con la siguiente ecuación: x más 1 igual 0. Al instante don Raúl preguntó: ¿es posible resolver esta ecuación? Entonces Julio le respondió que sí, y la solución era x menos 1. Contestándole a don Raúl que eso no respondía a su pregunta, Sotero intervino diciendo que es imposible resolverlo, que Dios solo proporcionó los números naturales, el 1 y sus sucesores. Don Raúl mencionó que el número menos 1 es un número natural, que fue creación humana para complementar el sistema de los números naturales, ya que cada natural tiene su negativo. Junto con la operación suma se le denota por z. Don Raúl dice, el sistema numérico que trabajamos es z, entonces resolvemos la ecuación dada sacando otra carta. Don Raúl exclama que es imposible resolver en Q la ecuación necesitando algo más y saca otra carta. Don Raúl pregunta qué es lo que observaban y Julio le respondió que la suma o resta de los números de la forma que había mostrado vuelve a tener la misma forma. Y saca otra carta. Don Raúl diciendo que la división tiene productos notables que se aprende en la secundaria y sacan otra carta. De hecho, Z tiene otra operación, pues al multiplicar los números obtendremos un número entero y la estructura es llamada NIO. En ese momento don Raúl les enseñó una tercera carta, 2x más 1 igual 0. Preguntando a don Raúl que si es posible resolver la ecuación con la nueva estructura. Julio exclamó que no. Entonces Raúl mencionó que cada número entero igual existe otro número como 1 sobre n. Entonces saca otra carta. Don Raúl diciendo que ahora puede complementar los números enteros para resolver la ecuación en forma mx igual n igual 0. Don Raúl explicó que al incluir los números quebrados se obtienen los números naturales, es decir, que Q, que tiene dos estructuras, la suma y multiplicación se hace en un campo. Y así es como don Raúl va sacando más cartas.
Preguntando a don Raúl si es posible resolver la ecuación con la nueva estructura. Julio exclamó que no. Entonces don Raúl mencionó que para cada número entero igual a 0 existe otro elemento como n sobre n. Entonces saca otra carta. Don Raúl diciendo que ahora puede complementar los números enteros para resolver la ecuación mx igual n igual 0. Don Raúl explicó que al incluir los números quebrados se obtienen los números naturales, es decir, Q, ya que tiene dos estructuras que la suma y la multiplicación hacen que Q un campo. Y así es como don Raúl va sacando sus cartas. Los números trascendentes. Se demostró que pi no es algebraico, sino un número trascendente. En este no se puede construir con regla ni compás, por lo que es imposible cuadrar el círculo con la regla y el compás. Esto significa que los números que podemos escribir con las raíces de los números primos no bastan para incluir todos los números, en otras palabras, la ecuación. Para resolver esta ecuación se podría restar 1 en ambos lados, entonces x al cuadrado más 1 igual 0, da x al cuadrado igual menos 1, pero si este es un resultado ya fijo, pasa a ser un número imaginario. Se hace una extensión de campo de los reales para incluir raíz cuadrada al cuadrado menos 1. Y como hablábamos en la anterior diapositiva, pues este es un número imaginario y es representado por una i. En cuanto a números complejos, se dice que la i, representada como un número imaginario, es una de las raíces de x al cuadrado más 1 igual 0, por lo que i al cuadrado igual menos 1. Conviene editar el uso de la igualdad de la raíz cuadrada de menos 1 para que luego no hayan contradicciones. Consideramos ahora los llamados números complejos, es decir, de la forma z igual x más y, donde x y y son números reales con las operaciones, y estos son unos ejemplos de ellos. El teorema fundamental del álgebra establece que todo polinomio de grado mayor que 0 tiene una raíz. El dominio de las variables es el conjunto de los números complejos, que es una extensión de los números reales. Y por último, los cuaterniones y números de Cayley. Los números complejos son el non plus ultra, toda vez que gracias al teorema fundamental del álgebra, sabemos que cualquier ecuación polinomial con coeficientes de campo de los complejos tiene una solución. Ya no es necesario emplear nuestro sistema numérico. Hay campos más grandes que contienen los complejos, como por ejemplo 3 números imaginarios y cada uno con la propiedad de su cuadrado, que es menos 1. Vamos a hablar sobre algunos de los matemáticos importantes de las épocas. Está Carl Louis Ferdinand, quien estudió matemáticas en Gotinga, Múnich, bajo la supervisión de un excelente matemático llamado Felix Klein. Obtuvo su doctorado en 1873 y luego optó por ser profesor de matemática. Una de sus bases sistemáticas era la geometría. Una de las pruebas de trascendencia era que él indicaba el problema tradicional de cuadratura de círculo. Es decir, construir un cuadrado con el área exacta de un círculo no era posible, siendo así uno de los problemas de la matemática griega. La razón más importante sobre la trascendencia de pi es que pi no es construible porque no es algebraico. Adolf Hurwitz fue uno de los primeros estudiantes de la teoría de la superficie de Riemann y la utilizó para probar muchos resultados fundamentales en curvas algebraicas. Por ejemplo, el teorema de automorfismo de Hurwitz es llamada matriz de Hurwitz correspondiendo al polinomio. Fue establecido por
por Hurwitz en 1895, que un polinomio real es estable, es decir, que todas sus raíces tienen una parte real estrictamente negativa. Sí y solo sí, todos los primeros menores de la matriz H son positivos. La matriz de estabilidad es una parte crucial en la teoría de control. Un sistema es estable si su matriz de control es una matriz de Hurwitz. Los componentes reales negativos de los valores propios de la matriz representan una realimentación negativa. De la misma manera, un sistema es inherentemente inestable si alguno de sus valores propios tiene componentes reales positivos, representando realimentación positiva. Johann Radon. Después de cursar 5 grados escolares en 4 años, Radon ingresó a la secundaria en Leibniz, donde sus materias favoritas eran las matemáticas y las lenguas clásicas. Problemas de asma, una operación y otros problemas de salud no le permitieron seguir en la escuela durante el 7º grado, por lo que su padre le asignó un maestro privado para que no perdiese el año escolar. Entonces empezó a cultivar su voz de barítono, que lo convirtió en cantante de ópera. En 1919 fue llamado a convertirse en profesor extraordinario en la recién fundada Universidad de Hamburgo. Se convirtió en profesor ordinarius de la Universidad Greifswald y en 1925 en la Universidad de Erlangen. Fue a la Universidad de Breslau en 1928 a 1945. Después de una corta estancia en la universidad, se convirtió en ordinarius en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Viena. Y por último, John Frank Adams. Adams también fue pionero en la aplicación de la teoría K. Inventó las operaciones de Adams que se derivan en las potencias exteriores. Ahora también se usan ampliamente en contextos puramente algebraicos. Adams los introdujo en un artículo de 1962 para resolver el famoso problema de campos vectoriales en esferas. Posteriormente los utilizó para investigar la conjetura de Adams, que se refiere a la imagen del homomorfismo J en los homotópicos estables de esferas. Un artículo posterior de Adams y Michael utiliza las operaciones para dar una versión extremadamente elegante y mucho más rápida de lo mencionado anteriormente. En matemáticas, la teoría K, en términos generales, el estudio de un anillo generado por paquetes de vectores sobre un espacio o esquema topológico. Gracias por su atención.